El 11 de julio de 1934, en la pequeña ciudad de Piacenza, Italia, nació Giorgio Armani. Nadie imaginaba que aquel niño, hijo de una familia humilde en plena antesala de la Segunda Guerra Mundial, llegaría a convertirse en un ícono de la moda y del lujo mundial. Su infancia estuvo marcada por la dureza de los tiempos. Italia era un país convulsionado, sumido en la propaganda fascista, las privaciones y, poco después, las ruinas de la guerra. Giorgio era el segundo de 3 hijos. Su padre trabajaba como contable en una empresa de transporte y su madre era ama de casa, dedicada a mantener a su familia a flote en medio de la escasez. Durante los años más oscuros, su hogar se sostenía con disciplina y austeridad, pero también con pequeños gestos de belleza cotidiana que marcaron profundamente al joven Giorgio. Su madre, a pesar de las dificultades, siempre encontraba la forma de arreglarse con elegancia, incluso con lo poco que tenía. Ese detalle quedó grabado en la memoria del niño: la capacidad de transformar lo simple en algo sofisticado. El pequeño Armani creció en un entorno donde la creatividad era más una necesidad que un lujo. En tiempos en los que los recursos eran limitados, la gente se veía obligada a improvisar. Los trajes se reciclaban, la ropa se cosía una y otra vez, y los colores se elegían no por moda, sino por disponibilidad. Giorgio, observador desde muy temprano, aprendió que la ropa no solo cubría el cuerpo, sino que podía transmitir dignidad incluso en la pobreza. Durante la guerra, los bombardeos no eran ajenos a Piacenza. Giorgio, como tantos niños de su generación, conoció el miedo de las sirenas y la incertidumbre de no saber si habría pan suficiente al día siguiente. Sin embargo, también experimentó lo que significa valorar cada pequeño instante de calma, cada respiro, cada rayo de sol sobre las paredes gastadas de su ciudad. En medio de las ruinas, comenzó a aflorar en él una sensibilidad especial hacia la estética, la luz, los contrastes, la armonía entre las formas. En la adolescencia, mientras otros jóvenes soñaban con ser soldados o futbolistas, Giorgio se sentía fascinado por los detalles invisibles para los demás. Podía quedarse horas observando cómo una tela caía sobre un cuerpo, cómo el viento transformaba el movimiento de una prenda o cómo los colores se mezclaban bajo distintas luces. Su mirada era distinta. Donde otros veían lo cotidiano, él percibía la posibilidad de estilo. No obstante, la idea de dedicarse al diseño estaba muy lejos de su realidad. En la Italia de posguerra, la prioridad era sobrevivir, reconstruir un país devastado y encontrar un oficio seguro. Su familia lo animó a buscar una carrera más seria, y así fue como Giorgio decidió estudiar medicina. Parecía un camino honorable y estable, muy diferente de aquel mundo creativo que, en silencio, ya palpitaba en su interior. Los años de juventud en Milán, a donde se trasladó para sus estudios, lo enfrentaron a otra dimensión de la vida. La gran ciudad le mostraba vitrinas iluminadas, escaparates con telas y perfumes que él solo podía mirar desde afuera. En ese contraste entre la disciplina de la medicina y el brillo de la moda urbana, comenzó a formarse una lucha interna que marcaría su destino. ¿Seguir lo esperado o escuchar la voz íntima que lo llevaba hacia el arte de vestir? En su corazón, aún sin saberlo, la semilla ya estaba plantada. El niño que había visto a su madre inventar elegancia con lo mínimo, el adolescente que había sobrevivido a las privaciones de la guerra y el joven curioso que observaba el mundo con ojos de artista, todos ellos estaban esperando el momento de florecer. Ese momento llegaría pronto, pero antes, Giorgio tendría que experimentar el sabor amargo de la duda y de los caminos equivocados. Tras su adolescencia en Piacenza, Giorgio Armani se trasladó a Milán, la ciudad que más tarde sería el epicentro de su imperio. A principios de los años 50, Milán era un lugar en plena transformación, aún cicatrizando las heridas de la guerra, pero también vibrando con el espíritu de reconstrucción que convertiría a Italia en una potencia del diseño y la creatividad. Siguiendo las expectativas de su familia y el sentido práctico de la época,
Armani decidió estudiar medicina en la Universidad de Milán. Era un camino respetado, seguro y útil en un país donde la salud era una prioridad tras los años de sufrimiento bélico. Giorgio, disciplinado por naturaleza, comenzó sus estudios con dedicación. Sin embargo, pronto se dio cuenta de algo. Aunque admiraba la nobleza de la medicina, no sentía verdadera pasión por ella. Pasaba horas frente a libros de anatomía, practicando disecciones y memorizando fórmulas, pero su mente se distraía en los detalles estéticos del mundo que lo rodeaba. Mientras sus compañeros discutían diagnósticos, Giorgio se quedaba observando cómo la luz caía sobre una tela o cómo un traje podía transformar la forma en que alguien caminaba. Era como si su corazón estuviera en otra parte. El servicio militar obligatorio lo apartó momentáneamente de la universidad. En el ejército trabajó en un hospital, donde confirmó su incomodidad. La sangre, el sufrimiento de los pacientes y la frialdad de los pasillos médicos no se alineaban con su sensibilidad. Aunque cumplió con sus deberes, cada día se convencía más de que ese no era su destino. Finalmente, Giorgio tomó una decisión que marcaría un antes y un después en su vida. Abandonó la carrera de medicina. Para muchos, aquello fue un fracaso. En una sociedad donde la estabilidad era un tesoro, dejar una carrera tan respetada parecía una locura. Armani se sintió perdido. No tenía un plan alternativo, ni un rumbo claro, y por momentos la inseguridad lo consumía. Sin embargo, ese vacío resultó ser necesario. Era la pausa antes de descubrir lo que realmente lo haría trascender. Durante ese tiempo de incertidumbre, buscó trabajos menores para sobrevivir. Uno de ellos cambiaría su destino sin que lo supiera al principio. Consiguió empleo en la Rinascente, unos grandes almacenes de Milán que eran considerados un templo moderno de la moda y el diseño en Italia. Allí comenzó trabajando como escaparatista y asistente en el área de compras. Al principio, parecía un trabajo rutinario: organizar vitrinas, acomodar prendas, observar a los clientes. Pero poco a poco, Giorgio empezó a descubrir un universo que lo fascinaba. Veía cómo las personas elegían sus ropas no solo por necesidad, sino porque buscaban expresarse a través de ellas. Observaba el lenguaje silencioso de la moda. La mujer que buscaba sentirse fuerte con un vestido negro. El hombre que quería proyectar seguridad con un traje bien cortado. Fue en la Rinascente donde Armani comenzó a entrenar su ojo clínico para el estilo. Mientras otros empleados solo cumplían con la rutina, él analizaba cómo caían las telas, cómo los colores influían en el ánimo, cómo la elegancia podía ser sencilla pero poderosa. Aprendió a diferenciar calidades, a intuir qué prendas tendrían éxito y cuáles serían rechazadas. Sin proponérselo, estaba construyendo las bases de su visión de moda. Lo que había comenzado como un trabajo temporal se convirtió en su verdadera escuela. Aunque aún no se atrevía a llamarse diseñador, Giorgio empezaba a comprender que la moda era un lenguaje que él podía dominar. No necesitaba un bisturí para transformar vidas. Podía hacerlo con una aguja, con un corte, con una idea de estilo. Sin embargo, el camino todavía sería largo. El joven Armani debía dejar atrás el miedo al fracaso y encontrar el valor para dedicarse de lleno a aquello que lo apasionaba. Era solo cuestión de tiempo para que la oportunidad adecuada tocara a su puerta. Después de su experiencia en la Rinascente, Giorgio Armani había adquirido un instinto especial para comprender lo que la gente quería vestir. Aunque todavía no se veía como diseñador, ya había desarrollado una sensibilidad distinta. Podía anticipar tendencias, imaginar combinaciones y entender que la moda era, en el fondo, una forma de comunicación silenciosa. En aquellos años, Milán comenzaba a consolidarse como un epicentro de la moda italiana. Las calles se llenaban de escaparates relucientes, las revistas empezaban a dar espacio a diseñadores emergentes, y poco a poco, la ciudad se convertía en una plataforma global.
Giorgio, que en ese entonces no era más que un asistente, se sumergía en ese ambiente con fascinación. Su talento para observar no pasó desapercibido. Los supervisores de la Rinascente lo notaban siempre atento, siempre curioso, siempre más preocupado por los detalles de las telas y los cortes que por la simple tarea de vender. Con el tiempo, comenzó a trabajar en el área de compras, lo que le permitió viajar y entrar en contacto con colecciones internacionales. Allí descubrió lo que era la moda francesa y británica, percibiendo de primera mano las diferencias de estilo y calidad. Fue en esa etapa cuando comprendió algo que se convertiría en el núcleo de su propuesta futura. La moda debía ser sofisticada pero accesible, elegante pero cómoda, capaz de realzar a la persona sin disfrazarla. Ese contraste entre la rigidez de los trajes tradicionales y la necesidad de libertad que él veía en la gente sería la semilla de su estilo revolucionario. Sin embargo, su verdadero salto se produjo cuando decidió dejar la Rinascente para aceptar un trabajo que cambiaría su vida. Se convirtió en asistente de Nino Cerruti, uno de los diseñadores más prestigiosos de Italia en ese momento. En el taller de Cerruti, Armani pasó de ser un observador a convertirse en un aprendiz directo del mundo del diseño. Allí aprendió sobre telas de lujo, técnicas de confección, proporciones y acabados. La experiencia fue exigente. Debía diseñar, experimentar y entender cómo transformar un boceto en una prenda real. Aunque no tenía formación académica en diseño, su capacidad de aprender rápido y su ojo crítico lo hicieron destacar. Fue también en esa época cuando comenzó a experimentar con su propia visión. Cortes más suaves, menos estructurados, colores más naturales. En un tiempo en que los trajes masculinos eran rígidos, Giorgio se atrevía a imaginar un hombre diferente, moderno, seguro, pero sin la dureza del traje clásico. Trabajar con Cerruti le permitió no solo adquirir experiencia técnica, sino también entender la industria de la moda desde adentro, los calendarios de colecciones, las exigencias de los clientes, la presión de innovar cada temporada. Todo eso alimentaba en Armani un deseo cada vez más fuerte, tener libertad creativa para expresar su propio estilo. Aunque respetaba a Cerruti, sentía que sus ideas quedaban limitadas bajo el nombre de otro. Poco a poco, crecía en él la convicción de que algún día lanzaría su propia marca. En paralelo, la vida personal también le brindaba apoyo. Había conocido a Sergio Galeotti, un arquitecto que se convirtió en su pareja y más tarde en su socio. Galeotti fue quien, desde el principio, lo animó a soñar en grande. Mientras Giorgio dudaba, temiendo los riesgos de independizarse, Sergio le repetía una y otra vez que su talento era demasiado grande para permanecer en la sombra de otros. Los años con Cerruti fueron sin duda su gran escuela. Allí dejó de ser un joven curioso para transformarse en un verdadero profesional de la moda, listo para dar el salto hacia lo que siempre había anhelado, crear un estilo propio, distinto y auténtico. Ese salto llegaría en 1975, cuando Armani ya tenía más de 40 años, una edad en que muchos habrían renunciado a empezar de nuevo. Pero Giorgio estaba destinado a demostrar que los grandes sueños no entienden de calendarios. Los años trabajando con Nino Cerruti habían sido una escuela invaluable para Giorgio Armani. Allí perfeccionó sus habilidades técnicas, pero más importante aún, consolidó su intuición sobre lo que significaba vestir a una persona. No se trataba únicamente de telas o cortes, se trataba de identidad, de transmitir un mensaje silencioso a través de la ropa. A medida que crecía dentro de la empresa, Armani comenzó a destacar por su capacidad de observar la vida cotidiana y traducirla en diseño. Mientras otros diseñadores se dejaban llevar por las tendencias pasajeras, él ponía atención en la forma en que la gente común se movía por la ciudad. Ejecutivos caminando apresurados, jóvenes deseando comodidad sin perder elegancia, mujeres que querían libertad en su vestimenta sin dejar de ser sofisticadas. Su inspiración no venía de los desfiles, sino de la calle.
Fue en esta etapa cuando comenzó a dar forma a lo que más tarde sería conocido como su gran aporte a la moda, la desestructuración del traje. Armani comprendió que la rigidez de los trajes tradicionales, con hombreras duras y líneas severas, no reflejaba el nuevo espíritu de la época. La gente quería sentirse fuerte, sí, pero también libre. Y así, Giorgio empezó a experimentar con cortes más suaves, chaquetas que caían de manera natural sobre el cuerpo, telas ligeras que acompañaban el movimiento en lugar de reprimirlo. Algunos colegas lo miraban con escepticismo. Demasiado arriesgado, decían. Pero Armani veía algo que otros no. El futuro de la moda no sería el exceso ni la rigidez, sino la elegancia simple y funcional. Al mismo tiempo, en su vida personal, Sergio Galeotti se convirtió en un pilar fundamental. Sergio no solo era su pareja, sino también un visionario que veía en Giorgio un talento capaz de conquistar el mundo. Fue Galeotti quien comenzó a insistir. Giorgio, no puedes pasar la vida trabajando para otros. Tienes una voz propia. El mundo necesita escucharla. Aunque Armani era perfeccionista y temeroso del fracaso, esas palabras comenzaron a calar hondo. Cada día que pasaba en el taller de Cerruti, sentía que estaba listo para algo más. En 1970, Giorgio finalmente dio un paso intermedio. Comenzó a trabajar como freelance, colaborando con varias casas de moda. Sus diseños ya llevaban su sello: sobriedad, líneas limpias, colores neutros, elegancia sin ostentación. Los clientes lo reconocían inmediatamente, y su reputación en el círculo de la moda milanesa empezó a crecer. No obstante, dar el salto definitivo requería valor y dinero. No era fácil fundar una marca propia en un mundo dominado por gigantes, y menos aún para alguien que no venía de una familia adinerada. Pero Sergio Galeotti estaba decidido a apoyarlo. Con su habilidad como arquitecto y su olfato para los negocios, comenzó a buscar inversionistas y estrategias. La vida parecía empujar a Giorgio hacia su destino. En 1974, la confianza entre ambos se transformó en una alianza concreta. Juntos empezaron a planear la creación de una marca que llevaría un nombre simple pero poderoso: Armani. Ese mismo año, Giorgio tuvo un momento revelador mientras observaba a un grupo de jóvenes en una cafetería de Milán. Notó cómo se reían, cómo se movían, cómo sus ropas eran una mezcla de rebeldía y libertad. Allí comprendió con claridad lo que quería lograr. Ropa que hiciera sentir a las personas seguras de sí mismas sin necesidad de imponerse. Ropa que les diera confianza sin obligarlas a aparentar. Era el inicio de una revolución silenciosa que cambiaría la forma en que el mundo entendía la moda. En 1975, con el respaldo y la fe inquebrantable de Sergio, Giorgio Armani fundó oficialmente su empresa. Lo que había empezado como un sueño tímido en los pasillos de la Rinascente y los talleres de Cerruti, se transformaba en un proyecto real. Armani estaba a punto de pasar de aprendiz a visionario. El hombre que una vez abandonó la medicina por no sentir pasión, estaba a punto de encontrar su verdadera cura para el mundo: vestirlo con elegancia, sencillez y libertad. El año 1975 quedó marcado como el inicio de una de las casas de moda más influyentes del siglo XX. Con pocos recursos, mucha convicción y la fe absoluta en el talento de Giorgio, él y Sergio Galeotti fundaron oficialmente la empresa Giorgio Armani S.p.A. en Milán. No era un proyecto respaldado por grandes capitales ni por familias aristocráticas de la moda, como ocurría con otras marcas italianas. Era, más bien, el sueño de dos hombres convencidos de que podían reinventar la forma de vestir al mundo. Con apenas un pequeño préstamo y el entusiasmo de sus primeras colaboraciones, Armani lanzó su primera colección masculina bajo su propio nombre. La propuesta sorprendió. Mientras otros diseñadores apostaban por la extravagancia o los adornos excesivos, Armani presentó trajes ligeros, desestructurados y elegantes. Chaquetas que parecían respirar con quien las llevaba, pantalones más cómodos, colores sobrios pero sofisticados.
Era un estilo radicalmente distinto, que transmitía seguridad sin necesidad de rigidez. La crítica especializada quedó intrigada. Algunos no entendían cómo un traje podía tener tanto poder sin hombreras firmes ni cortes duros, pero muchos otros reconocieron que Armani había encontrado un lenguaje nuevo. El público joven, en especial, se sintió identificado. Por primera vez, el traje dejaba de ser un uniforme impuesto y se transformaba en un aliado de la personalidad. Animado por la respuesta, Armani se atrevió al año siguiente a lanzar también una línea femenina. Y aquí ocurrió otro fenómeno. Sus diseños liberaron a la mujer de los corsés visuales que aún dominaban la moda de la época. Creó chaquetas para mujeres inspiradas en los cortes masculinos, pero adaptadas con suavidad y elegancia. Fue un gesto audaz que transmitía un mensaje poderoso. La mujer podía vestirse con fuerza y autoridad sin perder feminidad. La esencia Armani empezaba a definirse con claridad. Colores neutros, grises, beige, azul marino, tonos tierra. Líneas limpias, nada de adornos innecesarios. Funcionalidad elegante, ropa pensada para ser usada en la vida real, no solo en pasarelas. Pero más allá de la estética, Giorgio estaba construyendo un concepto de vida. Su ropa transmitía que el verdadero lujo no era gritar con exceso, sino susurrar con confianza. El impacto fue tan fuerte que, en poco tiempo, Armani pasó de ser un nombre desconocido a convertirse en un referente en Milán. La moda italiana vivía un auge y su marca se sumó rápidamente a esa ola, destacando por su capacidad de capturar el espíritu de la modernidad con sencillez. Sergio Galeotti, con su mente estratégica, fue crucial en este crecimiento. Mientras Giorgio se concentraba en diseñar, Sergio se ocupaba de los negocios, cerrando acuerdos, negociando con fábricas y asegurando que las colecciones llegaran a más clientes. La dupla era perfecta, el artista y el arquitecto de los sueños. El verdadero salto internacional llegaría poco después, pero en esos primeros años ya estaba claro que Armani había encontrado una fórmula única. No era un diseñador que seguía las tendencias, era alguien que creaba un estilo atemporal. En 1978, apenas 3 años después de fundar su marca, Armani ya había logrado abrir su primera tienda en Milán y comenzar a distribuir sus colecciones en otros países europeos. La elegancia italiana estaba conquistando el mundo, y el nombre de Giorgio Armani empezaba a sonar en los círculos de Hollywood. Era el preludio de una explosión que lo convertiría en sinónimo de moda global. El niño que había crecido en la austeridad de la posguerra estaba a punto de transformar la forma en que el planeta entero entendía la palabra elegancia. A finales de los años 70, Giorgio Armani ya había conquistado Milán con su estilo inconfundible. Pero lo que estaba por venir superaría cualquier expectativa. Su salto al escenario internacional, impulsado por una ciudad que se convertiría en el escaparate perfecto para su visión: Hollywood. En 1980, Armani recibió una oportunidad que marcaría un antes y un después en su carrera. Fue contactado para diseñar el vestuario de la película American Gigolo, protagonizada por Richard Gere. La propuesta parecía arriesgada. Un joven diseñador europeo, aún poco conocido en Estados Unidos, sería responsable de vestir al personaje principal en una superproducción. Pero Armani aceptó el reto con la calma de quien sabía que su estilo encajaría perfectamente con la historia. El resultado fue un fenómeno cultural. Richard Gere, con sus trajes Armani impecables y desestructurados, se convirtió en un ícono de sensualidad y elegancia masculina. El traje, que hasta entonces muchos veían como rígido y distante, adquirió un aura moderna, atractiva y sofisticada. De pronto, Armani ya no era solo un diseñador italiano, era el creador de un estilo que definía la masculinidad contemporánea en todo el mundo. Tras American Gigolo, Hollywood se rindió a sus pies. Estrellas de cine, directores y músicos comenzaron a buscarlo para que diseñara sus vestuarios. Pronto, los desfiles de Armani no solo estaban llenos de críticos de moda, sino también de celebridades internacionales.
Su ropa aparecía en alfombras rojas, revistas de renombre y portadas que definían tendencias. En paralelo, Armani entendió algo que demostraría su visión empresarial. La moda debía expandirse más allá de la ropa. Así, en los años 80 comenzó a diversificar su marca. Nacieron líneas más accesibles como Emporio Armani, dirigida a un público joven, y Armani Jeans, que ofrecía una opción más casual pero igualmente elegante. También lanzó Armani Casa, diseño de interiores, y más adelante incluso se expandió al mundo de los perfumes y cosméticos. Cada nueva línea mantenía el mismo ADN: sobriedad, elegancia, funcionalidad. Armani estaba creando no solo una marca, sino un universo de estilo de vida. El éxito fue tal que en 1982, Giorgio Armani se convirtió en el primer diseñador de moda en aparecer en la portada de la revista Time, un honor que hasta ese momento solo había recibido Christian Dior. El mundo reconocía que Armani no era solo un creador de ropa, sino un símbolo de la cultura contemporánea. En esos años, sus trajes eran llamados el uniforme de los años 80. Ejecutivos, actores, políticos y modelos querían vestir Armani porque representaba poder, modernidad y distinción. No importaba si se trataba de una chaqueta de pasarela o un traje de oficina. La esencia Armani transformaba a quien lo llevaba. Pero detrás del brillo del éxito, Armani mantenía la misma disciplina que lo había caracterizado desde sus días en la Rinascente. Era meticuloso, perfeccionista, incansable. No se dejaba deslumbrar por el exceso de la fama. Para él, el verdadero lujo no estaba en el oro ni en los adornos, sino en la perfección del detalle y en la coherencia de su visión. Los años 80 consolidaron su lugar en la cima. En menos de una década, Giorgio Armani había pasado de ser un diseñador emergente en Milán a convertirse en un imperio global, con presencia en Europa, Estados Unidos y Asia. Su logotipo, el águila estilizada, ya era reconocido en todo el mundo como un símbolo de distinción. Sin embargo, aún quedaban retos por enfrentar. El crecimiento acelerado traía consigo riesgos financieros, la presión de innovar temporada tras temporada y más adelante, la pérdida de su gran compañero Sergio Galeotti. Pero en ese momento, en la cúspide de su éxito, Armani sabía que había conquistado lo que parecía imposible: transformar su visión personal en una revolución mundial de la moda. El éxito de los años 80 había convertido a Giorgio Armani en un nombre imposible de ignorar. Sus colecciones dominaban las pasarelas, sus trajes vestían a las grandes estrellas de Hollywood, y sus líneas alternativas lo acercaban a millones de consumidores en todo el mundo. Sin embargo, mientras su imperio crecía, su vida personal estaba a punto de sufrir un golpe devastador. En 1985, la noticia cayó como un rayo. Sergio Galeotti, su pareja y socio inseparable, había muerto a causa de complicaciones relacionadas con el SIDA. Para Armani, fue una pérdida que lo dejó profundamente herido. Sergio no era solo el hombre que lo había acompañado en lo personal, sino también el arquitecto de la expansión de su marca, la voz que lo animaba a soñar en grande, cuando él mismo dudaba de sus capacidades. En medio de su dolor, Armani se encontró en una encrucijada. Por un lado, debía enfrentar el duelo de perder al compañero de su vida. Por otro, el destino lo ponía al frente de un imperio en plena expansión. Muchos esperaban que la empresa colapsara sin Galeotti, pues él había sido el estratega, el hombre de negocios. Pero Giorgio decidió hacer lo que siempre había hecho desde niño: ser fuerte, disciplinado y resiliente. En lugar de rendirse, Armani se arremangó y tomó las riendas completas de la compañía. Pasó de ser el diseñador creativo a convertirse también en el gestor, el líder y el visionario integral. Aquello significó largas jornadas, decisiones difíciles y un esfuerzo enorme para mantener a flote lo que habían construido juntos. Pero Armani no estaba dispuesto a permitir que la muerte de Sergio significara también la muerte de su sueño compartido.
Durante esos años, Giorgio mostró un temple admirable. Amplió su portafolio de marcas, reforzó su presencia internacional y comenzó a expandirse a territorios que hasta entonces parecían imposibles para un diseñador europeo. El mercado asiático, por ejemplo, se convirtió en uno de sus grandes campos de conquista. Armani comprendió que la elegancia era un lenguaje universal y supo adaptarlo a diferentes culturas sin perder su esencia. Al mismo tiempo, el diseñador mantuvo una coherencia que lo distinguió de muchos de sus contemporáneos. Se negó a ceder a la tentación de la extravagancia. Mientras otros nombres de la moda se dejaban llevar por tendencias pasajeras, Armani se aferró a su principio fundamental: la sobriedad atemporal. Esa constancia fue la clave para que su marca sobreviviera a las crisis económicas y a los cambios de gusto en el público. No fue fácil. Hubo momentos en los que las finanzas estuvieron al límite y críticos que lo acusaban de repetitivo. Pero Armani sabía algo que pocos comprendían. La verdadera fuerza no está en reinventarse con cada temporada, sino en construir una identidad tan sólida que trascienda el tiempo. La resiliencia que mostró en esa etapa se convirtió en parte de su legado. Armani no solo sobrevivió a la pérdida de su socio más importante, convirtió ese dolor en una determinación inquebrantable. El mundo de la moda lo veía no solo como un creador, sino como un hombre de hierro, capaz de sostener un imperio sin perder la sensibilidad que lo caracterizaba. A finales de los años 90, Giorgio Armani ya no era únicamente un diseñador de moda. Era un símbolo de perseverancia. Había transformado su marca en un conglomerado que abarcaba ropa, accesorios, perfumes, decoración e incluso hoteles. Su visión trascendía las pasarelas. Había logrado que Armani representara un estilo de vida completo. En entrevistas de esos años, Armani solía repetir una idea que resumía su filosofía: la elegancia no consiste en ser notado, sino en ser recordado. Era un recordatorio de que el verdadero éxito, como en su propia vida, no estaba en los destellos momentáneos, sino en la huella duradera que uno deja. El niño que una vez había abandonado la medicina por no sentir pasión, había encontrado su cura para la vida: la disciplina, la belleza de lo simple y la fuerza para seguir adelante, incluso cuando el dolor parecía insoportable. Al llegar al siglo XXI, Giorgio Armani ya no era únicamente un diseñador de moda. Era una institución viva. Un hombre cuyo apellido se había convertido en sinónimo de elegancia en cada rincón del planeta. Desde Milán hasta Nueva York, desde Tokio hasta Dubái, el logotipo del águila estilizada evocaba distinción, sobriedad y éxito. Su imperio se había expandido más allá de la ropa. Había creado perfumes icónicos, líneas de cosmética, restaurantes, cafés y hasta hoteles de lujo, como el famoso Armani Hotel en Dubái, ubicado en el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. Armani había demostrado que la moda no era solo cuestión de vestirse, sino de vivir con un estilo propio. Pero a pesar de los logros y el brillo de su marca, Giorgio nunca perdió la disciplina que lo definía. Continuó trabajando cada día en sus oficinas de Milán, revisando personalmente detalles de colecciones, corrigiendo bocetos, aprobando telas. Era conocido por su perfeccionismo y por su rutina casi militar. Se levantaba temprano, comía con moderación, trabajaba hasta altas horas y mantenía una vida personal discreta. Su filosofía seguía intacta. La elegancia verdadera estaba en la simplicidad y en la coherencia. No necesitaba del exceso para impactar. Mientras otras casas de moda competían con la extravagancia, Armani permanecía fiel a los tonos neutros, los cortes impecables y la sobriedad que había sido su sello desde el inicio. Y esa constancia le dio lo que pocos logran: atemporalidad. Los reconocimientos no se hicieron esperar. Fue nombrado en múltiples ocasiones como uno de los diseñadores más influyentes del mundo. Recibió doctorados honoríficos y fue condecorado por el Estado italiano por su contribución cultural y económica.
Pero más allá de los premios, su mayor satisfacción era ver cómo su visión había cambiado la manera en que millones de personas se relacionaban con la moda. En los últimos años, Armani también se convirtió en un ejemplo de longevidad y dedicación. A pesar de su avanzada edad, seguía siendo la fuerza creativa detrás de su marca, demostrando que la pasión no entiende de calendarios. Su figura, siempre vestida de manera impecable, con sus característicos suéteres oscuros y pantalones sencillos, era un recordatorio viviente de que el verdadero estilo es aquel que trasciende modas pasajeras. El 4 de septiembre de 2025, el mundo recibió la noticia de su fallecimiento. Giorgio Armani partió a los 91 años, dejando tras de sí un vacío inmenso en la moda y en la cultura global. Los homenajes se multiplicaron en todas las capitales del mundo. Pasarelas enteras guardaron minutos de silencio. Edificios icónicos iluminaron sus fachadas con su logotipo y miles de personas, desde celebridades hasta clientes anónimos, compartieron historias de cómo Armani había influido en sus vidas. En Italia fue despedido como lo que era, un tesoro nacional, un hombre que había nacido en la austeridad de la posguerra y que con disciplina y visión había construido un imperio global sin perder nunca la esencia de su raíz humilde. Su legado no se mide únicamente en las prendas que diseñó, sino en el mensaje que transmitió al mundo. Que la elegancia verdadera no necesita ostentación, que el éxito nace de la disciplina, la constancia y la fidelidad a uno mismo, que incluso en la pérdida y el dolor, uno puede encontrar la fuerza para seguir adelante. Hoy, el nombre Armani no es solo el recuerdo de un hombre, sino una forma de entender la vida. Cada traje, cada perfume, cada espacio diseñado bajo su visión es un eco de su filosofía. Menos es más, y lo simple puede ser eterno. El niño que una vez observaba las telas en los escaparates de La Rinascente, el joven que abandonó la medicina por no sentir pasión, el hombre que se levantó tras perder a su gran amor, dejó como herencia una verdad que trasciende la moda. El verdadero éxito no está en la fama ni en la riqueza, sino en ser fiel a la voz interior que guía nuestros pasos. Con su partida, Giorgio Armani no desapareció, se transformó en leyenda.